En el Salmo 103, versículos del 2 al 5, leemos estas preciosas palabras. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quiere decir que el Señor nos exhorta en su palabra a través de el rey David, dirigido por el Espíritu Santo, que nosotros no dejemos de reconocer que somos un milagro. Porque si nosotros vemos ahí, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Quién puede hacer que nuestros pecados sean borrados y limpiados en este mundo si no fuese Dios? No hay una manera en que un pecado nuestro sea quitado, sea borrado, sino por el milagro que Dios hace e hizo a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramado en la cruz del Calvario. Salvación, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas veces y cada día estamos necesitando de los milagros, de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas? Cada día estamos recibiendo comunicaciones: pastor, ore por fulano, pastor, ore por mengano, tenemos este problema, tenemos esta necesidad, y todos quieren la intervención poderosa de Dios, quien es el que puede hacer milagros. Por eso nosotros encontramos en la Biblia, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un registro de milagros. Su historia de la creación es una serie de milagros que hacen que la razón se tambalee. Y dice la Sagrada Escritura, ahí en el capítulo 1 de Génesis: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y luego dice el versículo 6: y dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Estamos viendo apenas la primer página y los primeros renglones del capítulo 1 de Génesis, y lo que estamos observando son milagros. Milagros. Por eso, cada milagro hacen que la razón, que la lógica, que el pensamiento humano se tambalee
porque no hay manera humanamente para poder explicar y decir cómo fue que Dios en un día dijo: produzca esa tierra que acaba de descubrirse hierba verde. Después produzca todo árbol que da semilla según su género y según su especie. Los científicos a veces queremos describir nuestro conocimiento, sabiduría y más que todo soberbia y altivez. Queremos explicar la evolución que existe y que nacimos de un pequeño caldo de bacterias ahí que era de proteínas, y que el calor y que las radiaciones, pero ¿de dónde estaban las radiaciones y el calor si no había sol? Y empiezan y tratan de explicar muchas cosas de cómo se origina la vida y cómo llegamos los primeros animales que se crearon en las aguas y después se arrastraron y empezaron a salirle unos pies y después se levantaron y salió el mono y después el hombre. Tantas teorías que no están fundamentadas ni están realmente explicadas, nada más tratan de darle al hombre un convencimiento. Ni nosotros mismos no lo creemos, pero hay mucha gente que quiere creer la mentira antes que la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia es la palabra de Dios y es el único libro que describe la creación del mundo, que le da cada paso a paso la manifestación de un Dios. Y ya siempre me da cosa decir un Dios sobrenatural, cuando lo que debo de decir, y habla paso a paso de el Dios sobrenatural. Porque no es uno entre muchos, es el único Dios verdadero y todopoderoso que hace milagros, y ese es nuestro Dios a quien venimos a alabar y adorar el día de hoy. Por eso los milagros hacen que nuestro razonamiento tiemble. Cada logro, cada paso narrado en la Biblia es un milagro. Por eso vemos cómo cuando los israelitas, el pueblo de Israel fue creado y formado, vemos que mientras ellos caminaron en la presencia de milagros, progresaron y edificaron su nación. Cuando el pueblo de Israel empezó a olvidarse de cuál había sido su origen, un origen milagroso que encontramos cuando Dios llama a un hombre ya grande de edad, 75 años, su esposa, que era estéril, y otra mujer grande, le dijo Dios: salte de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, que será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Diciéndole: no vas a poder contar la cantidad de hijos que te voy a dar. Y esto es un milagro, porque Dios le estaba diciendo a un hombre qué iba a ser de él en un futuro que todavía no llegaba, pero le estaba adelantando el futuro, trayéndoselo a un presente, el presente de la vida de Abraham, que era un hombre solo con su esposa, no tenía hijos, pero Dios le dijo: esa va a ser tu descendencia, y de tu lomo saldrán reyes. Y entonces vemos cómo esto se cumplió paso a paso. Se formó la nación de Israel, tuvo a Isaac, tuvo a Jacob. Las 12 tribus de Jacob fueron a Egipto, vivieron en Egipto, fueron bendecidos hasta que se levantó un rey en Egipto que no conocía a José,
que no reconoció lo que José y el pueblo de Israel habían hecho a favor de la nación egipcia. Y dice que los hicieron esclavos y estuvieron esclavos 400 años, porque así fue avisado por Dios. Dios le había avisado a Abraham y a Isaac y a Jacob que serían esclavos por 400 años, pero después Dios los iba a sacar con mano fuerte y poderosa. Y Dios, todo esto es un milagro, que Dios esté diciendo que iban a estar 400 años y que después iban a salir un gran pueblo. Y cierto, entraron 70 personas a Egipto y salieron 1,5 millones de gentes. Algunos dicen 2 millones, otros dicen 3. Ya con que haya sido 1 millón, 1 millón de personas, la palabra de Dios se había cumplido. Y eso es milagros proféticos que salen de la boca de Dios. Cuando Dios quiere bendecir algo, Él da palabra profética. La palabra profética de Dios sigue siendo actual y sigue siendo vigente, conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Él. Si Él dice que nosotros bendigamos y que la palabra de bendición que salga de nuestra boca será hecha, porque es una palabra de bendición. Y solamente Dios puede hacer que esas palabras de bendición se cumplan, porque Él tiene todo el poder y para Él no hay nada imposible. Por eso nos lanzamos al presente, al día de hoy, y decimos: ¿cómo es posible que el pastor ahorita haya orado y haya bendecido y haya dicho como si Dios estuviera hablando? Así es, el diablo nos hace comenzar a dudar. Pero quiero decirles que Dios se mueve siempre a través de su palabra, y su palabra es profética, porque se cumple tarde o temprano con la bendición que Él ha determinado para nosotros. Él dijo: bendice, nos ha dado todo el poder para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestras familias, para bendecir naciones. Y nos ha dado una palabra poderosa que obra y crea milagros. No somos nosotros, aclaro. Es Él el que hace los milagros. Él es el que trae palabra de bendición. Créeme que el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, no puede bendecir, porque su misma naturaleza le impide ser de bendición, porque eso es una esencia y un carácter de Dios, y Él es el creador de la maldición, de la miseria, de la tristeza, del dolor, de la angustia. Y Dios bendice, trayendo prosperidad cuando hay pobreza, trayendo salud cuando hay enfermedad, trayendo gozo cuando hay angustia y aflicción. Dios se mueve gloriosamente a través de toda la historia, y seguimos leyendo lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu fe y mi fe se vean fortalecidas, y que Dios no llegó de repente y dijo: miren, en el momento de la historia voy a empezar a hacer milagros para que crean en mí. No, Dios se revela como un Dios de milagros. Dios se revela desde el principio de la misma creación. Que el hombre hemos pretendido negar, y la incredulidad negar la esencia y el poder y la gloria de Dios, esa es otra cosa. Por eso, una cosa tenemos que observar: cuando el pueblo de Israel caminó creyéndole a Dios, oyendo la voz de Dios, los milagros sucedieron, y los milagros estuvieron y progresando cada día más y más milagros en la nación, de tal manera que llegaron a conquistar y a llegar hasta la tierra prometida. Comenzaron los milagros cuando Dios creó a Abraham, sí. Cuando Dios tuvo a Isaac, cuando Abraham tuvo a Isaac, sí.
Cuando Jacob tuvo, como Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, sí. Cuando Jacob tuvo sus 12 hijos, sí. Cuando en todo eso se veía la mano poderosa formando y creando a una nación que se desarrolló en Egipto. Pero vino el tiempo de Dios y mandó a Moisés y comenzaron las plagas. El río, todo el río Nilo se convirtió en sangre. Las plagas de las moscas, el granizo, del polvo salieron piojos. Que es tan impresionante, y siempre me recuerdo cuando al principio apenas llegó Moisés y llegó ante Faraón y estaban sus magos y sus encantadores y adivinos que representaban el poder demoníaco en el mundo. ¿El diablo tiene poder? Sí tiene poder, pero no es todopoderoso, ni puede hacer nada por su propia voluntad, a menos que un ser humano se preste para cumplir los propósitos y los deseos de él, porque es un espíritu y necesitará siempre seres humanos con los cuales puede influir en este mundo, si no, no puede hacer nada. De tal manera que ahí tenía sus sacerdotes, tenía su gente, tenía un rey, tenía al faraón, tenía tanta para mostrar, tanta poder y gloria. Cuando llegó Moisés y dice que la vara que tenía en su mano la tiró al piso y se convirtió en una serpiente. Los encantadores y adivinos del mundo de las tinieblas dice que estaban ahí, y todos ellos, que eran no sé 9 o 10, que cuántos, tiraron también sus varas al piso y se convirtieron en serpientes. Pero dice que la serpiente de la vara de Moisés agarró a una y se agarró a la otra y se agarró a la otra y no las dejó escapar y se comió a las demás varas que eran serpientes. Y dice que después la tomó Moisés y se dio una vara en su mano. Se quedaron los magos y encantadores adivinos de Egipto sorprendidos. Y así empezaron como una especie de competencia de poderes. Y no era eso, sencillamente Dios demostrando que Él es el todopoderoso Dios. Y que estaba ahí viniendo la representación de lo que Dios ha hecho desde el principio. Manifestar su poder, su gloria, su eternidad, y que Él es Dios. Por eso, dáselo fuerte. Mientras Israel, el pueblo de la nación, caminó en comunión con Dios y cumplió su pacto que había hecho con Dios, Dios los bendijo, Dios los cuidó, Dios los levantó y los llegó a ser una nación poderosa en toda la tierra. Vemos nosotros, por ejemplo, en el libro segundo de Samuel, y ya vamos a hacer un brinco grande. En el libro segundo de Samuel encontramos en el capítulo 7 algunas menciones de las cosas que Dios estaba haciendo en una forma milagrosa y poderosa. Dice el versículo 4 del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Dice: y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto. ¿Quién los había sacado de Egipto? Dios. Y aquí está confirmando en su palabra que Él fue el que los sacó. Y había engrandecido a la nación. Y luego dice: hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel,
¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y aquí vemos una cosa, un detalle importante. Dios es tan glorioso, tan majestuoso, que Él habla con sus hijos, con aquellos que le aman, con aquellos que le sirven, con aquellos que desean estar en una comunión con Él. Y vean dentro del plan precioso que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora ya está llegando el punto en que la nación de Israel ya estaba establecida en Jerusalén, ya habían derrotado a todas las naciones que estaban alrededor y que les habían estado siendo como una especie de un cuchillo en sus espaldas que les estaba lastimando y dañando, hasta que David puso paz sobre toda la nación y engrandeció a la nación de Israel. Y David puso en su corazón hacerle casa a Dios, hacerle una casa a Dios, hacerle un templo, porque él había estado habitando en el templo que Dios le había indicado a Moisés para que habitase en medio de ellos, y era un tabernáculo, era una tienda hecha de pieles. Lo encontramos allá en Éxodo, cómo Dios les da la construcción, y el Levítico les describe cómo hacer el tabernáculo, qué colores debían de usar, cómo debían de construirse, de qué material. Todas las indicaciones Dios las había hecho para su templo. Y aquí está viendo Dios el corazón de un hombre, pero vean, de un hombre que es un milagro. David era un simple pastor de ovejas. Si tú no alcanzas a entender que Dios aclara eso y lo define, un simple pastor de ovejas, Dios lo seleccionó, lo buscó, porque era un joven que amaba a Dios, que adoraba a Dios, que servía a Dios, que le cantaba alabanzas a Dios, que le compuso los salmos. Por eso muchos de los salmos que encontramos era el himnario, el que era el libro de cantos de la nación de Israel. Y todos nacieron en el corazón de aquel jovencito que estaba pastoreando a las ovejas de su padre, y que cuando venía el león, dice que él se enfrentaba al león y lo vencía. Cuando venía el oso también, y él defendía a las ovejas del pueblo de Israel. De tal manera que encontramos que el mismo David era un milagro, porque siendo quien era, Dios lo levantó hasta ser rey de Israel, rey de la nación y del pueblo de Dios. Por eso le dice aquí en el versículo 8, dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Le recuerda, yo te tomé de redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Hoy Dios nos está haciendo entender y conocer una cosa. Todo lo que podamos hacer y lo que hemos hecho solamente ha dependido de la preciosa y gloriosa, soberana voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que tú puedes decir esta noche es decirle, Señor, gracias porque me has levantado de lo que yo era, me has traído a esta posición, me has traído a este nivel, a este conocimiento de saber quién soy ahora, y tengo una relación contigo. Tú eres mi Dios, yo soy tu siervo, pero además tú eres mi Padre, y porque me has hecho tu Hijo. Y esa es una grande diferencia.
porque me has hecho tu hijo. Y dice, además, y te he dado un nombre grande como entre los grandes de la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removida, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y luego dice en el versículo 9 y 10, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y de ahí brincamos hasta el versículo 16 que dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. Y luego en el versículo 18 leemos, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David declara que no hay Dios como él. No hay Dios como tú, ni hay Dios fuera de ti. Nosotros hoy estamos aquí porque Dios es un Dios de milagros. Y toda la creación, toda la Biblia nos habla de milagros. Y ahora brincando rápidamente vemos cómo Dios establece a la nación de Israel. No es David quien construye el templo, sino Salomón su hijo. Más adelante, si siguiéramos leyendo, encontraríamos cómo Dios le dice, no vas a ser tú, vas a ser tu hijo Salomón. Él va a construir el templo. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado paz, había bendecido a la nación y la había hecho llegar a ser la nación más famosa y más poderosa de la tierra, al grado tal de que cuando Salomón reinaba, vino una reina del sur allá de África llamada la reina de Saba, de tal manera que esta mujer vino y trajo unos camellos, una caravana de regalos para el rey Salomón, y dice que quería oír de las riquezas y de la gloria de la casa donde vivía el rey Salomón, y además la gloria del templo que había construido Salomón para Dios. Y aquella mujer vino y estuvo con Salomón varios días oyendo su sabiduría, conociendo su inteligencia, viendo las cosas que Dios había permitido, y ella pudo declarar que Dios, el Dios de Israel, el Dios de David y el Dios de Salomón era un Dios glorioso, y dijo que ella declaraba que se había quedado corta con todo lo que había oído y con todo lo que le habían contado de la gloria de la nación de Israel. Ese es el cumplimiento milagroso de lo que Dios puede hacer con una persona, con una nación, con un pueblo que camina creyendo y confiando cada paso, así como David confió y creyó durante todo el tiempo que fue perseguido, que el diablo quiso destruirlo, que el diablo quiso acabar con él, porque sabía de las palabras proféticas que se habían dicho sobre la vida de la nación.
pero todo es creer lo que Dios ha dicho en su palabra, y la nación se engrandeció y fue grandemente poderosa. Pero llegó un tiempo en que el pueblo de Israel empezó a creerse que él, por su esfuerzo, por su trabajo y por su sabiduría y su inteligencia, habían llegado a hacer todas esas cosas, y empezaron a apartarse del Dios Todopoderoso para empezar a rebelarse, y empezó el pueblo a mezclarse con mujeres de otras naciones que tenían otros dioses, y el pueblo se fue separando. Llegaron al punto que algunos reyes de la nación de Israel se casaron con mujeres de otros países que trajeron sus dioses, y esos reyes permitieron que en los montes y en la tierra de Israel se levantaran montes con ídolos, que gentes que adoraban, y empezó la corrupción de la nación de Israel. Dios les había dicho que en un tiempo, si ellos se apartaban de él, Dios los iba a entregar en manos de los enemigos, que Dios iba a cumplir aquello. Y entonces esto que nosotros vemos, aún los castigos, aún las sentencias de Dios, son producto de un Dios profético, de un Dios que habla y dice: tú haces esto, te va a pasar esto, tú harías esto y esta bendición vas a tener. Y vemos entonces que encontramos al pueblo de Israel que fueron llevados cautivos y fueron llevados a Siria. Vemos todo esto se cumplió conforme a la palabra profética que Dios había dicho, y después volvieron a regresar a su tierra. Dios los trajo de regreso cuando se cumplieron las palabras proféticas de los 70 años que ellos iban a estar en Babilonia. Y llegamos al tiempo de Jesús, Jesucristo. Tú dirás, Jesucristo llega un momento donde los milagros que este libro nos habla y nos menciona, la Biblia nos habla de un personaje. Allá en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 37. Encontramos estas palabras: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y luego dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estamos oyendo la Biblia. Es un libro de milagros. Es un libro que tú debes de conocer, que tú debes de leer. Es un libro que quiere Dios que tú escudriñes para que veas quién es el Dios en el cual has puesto tu confianza, en el cual has depositado tu fe. Por eso es que encontramos que Jesús, en este momento de la historia, ya estamos a 2000 años de distancia.
Ya habían pasado 4,000 años desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, milagro tras milagro, milagros. El rescate de la nación de Israel, la salida de Egipto, la cruzada del río Jordán con Josué, la conquista de Jericó, gritando solamente cayeron las murallas y la nación llegó a ser conquistada totalmente, la tierra de Palestina, que ahora conocemos como tierra de Palestina. Vemos que aquí ya encontramos a Jesucristo profetizado allá en Génesis. Otro milagro más, el cumplimiento de una profecía bíblica, donde Dios le dijo a la serpiente en el huerto del Edén, le dijo: y la simiente de la mujer te dará en la cabeza, aunque tú le vas a herir en el calcañar. Entonces tenemos que este advenimiento, esta palabra que acabamos de leer, donde dice: y al mes sexto el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿Qué ángel? Un ángel poderoso. Venía a este mundo. Racionalmente y lógicamente esto es incongruente. La gente dice: ¿tú crees en ángeles? ¿Tú crees que ellos vienen a la tierra? Y viene el cuestionamiento a nuestra fe. Y nosotros no podemos más que decir, voltear a ver la Escritura y decir: ¿cómo no voy a creer en un Dios que obra milagros? Porque los ángeles no nada más vinieron cuando vinieron a anunciar a Juan el Bautista, o cuando vinieron a anunciar a María el nacimiento de Jesucristo, y que de su interior iba a nacer un hijo sin mediar hombre. ¿Cómo es posible que nazca un niño sin que medie un hombre? Simple y sencillamente así. El ángel Gabriel le dijo: vendrá sobre ti la sombra del Altísimo y te cubrirá. Y el hijo que nacerá, tú no vas a escoger su nombre, porque él va a tener una misión específica conforme a su nombre. Jesús, que quiere decir Salvador, el Salvador del mundo, el que le iba a dar en la cabeza a Satanás, el que le dio en la cabeza, ya profetizado en Génesis, se cumplía en Lucas, y lo vemos subiendo a la cruz del Calvario para derramar su sangre y generar un pueblo glorioso y majestuoso que se llama iglesia. Jesucristo no nada más vino a morir en la cruz para salvar y perdonar a la humanidad de sus pecados, sino para formar un pueblo, así como el pueblo de Israel, formar un pueblo de ambos pueblos, tanto de judíos como de gentiles. Y a este pueblo se le llama el día de hoy la iglesia, la casa del Dios viviente. Dios está contento, gozoso el día de hoy, que podamos entender que la misma iglesia somos un milagro. El hecho que exista la iglesia, el pueblo de Dios, somos un milagro. La nación de Israel fue seleccionada con Dios, por Dios, fue cuidada, protegida por Dios. Nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios por medio de una nueva creación, por medio de una resurrección. Y algunos dirán: pastor, ¿de qué está hablando? Que todos nosotros, los que formamos parte de la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Dios, hemos sido comprados por precio de sangre, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y alguien dirá: ¿de veras, pastor?
Sí, búscate precisamente. Ahí encontramos en Juan 5:24. Vamos a leer Lucas 9. Vamos a leer primero Lucas 9, del 59 y 60. Lucas 9, 59 y 60. Dice, está hablando Jesús. Y está hablando de gente que querían seguir a Jesús. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Había gente que quería seguir a Jesús. Lo querían seguir porque veían que hacía milagros, porque veían que alimentaba a la multitud, porque querían estar con él, con un hombre poderoso, con un profeta poderoso. Pero aquí el Señor nos da una revelación que muchos de los seres humanos el día de hoy no quieren entender y no quieren reconocer. En pocas palabras, no quieren escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios está diciéndonos que Él es un Dios sobrenatural, y que si bien es cierto somos criaturas naturales, Dios ha puesto en nosotros una existencia sobrenatural, por lo cual Él quiere que vivamos con Él eternamente y para siempre. Y para eso tenía que definir la posición de la raza humana. Y en este texto que acabamos de leer, le dijo a aquel joven, Señor, yo quiero seguirte. Y ven, sígueme. Lo invitó a que lo siguiera. Y aquel hombre le dijo, deja que entierre a mi padre y te seguiré. Su padre todavía estaba vivo, porque no era que estuviera ahorita ¿cómo le llaman? La caja esa. ¿El qué? En la funeraria, no lo tenía en la funeraria, y en el ataúd, el nombre exacto. Gracias, hermana. El ataúd, yo decía la caja donde meten al muerto. Entonces no creo que estuviera en su ataúd en ese momento, y él andaba de curioso viendo a Jesús. Lo que pasa es que aquel hombre tenía a su padre ya anciano, tal vez muy enfermo, y estaba esperando que muriera, y sentía terrible decir, voy a dejar a mi padre anciano viejo para seguir a Jesús. Pero Jesús le estaba poniendo un precio. El precio es, tienes que dejar cualquier cosa para seguirme a mí. Yo soy la vida y yo soy la verdad. Pero la enseñanza profunda de esa plática, de esos momentos es, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaba marcando una raya tremenda en el mundo espiritual, diciendo que hay gente en la humanidad que está muerta, aunque camina y se mueve. Están muertos espiritualmente. Esos muertos espirituales pueden enterrar a sus muertos espirituales que se mueren. O sea, los físicos que caminan en este mundo están muertos, unos se mueren y otros los entierran. Y él fue lo que le dijo Jesús. La humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Pero si tú quieres tener la vida, ven y sígueme. A partir de ese momento encontramos cómo el Señor Jesucristo empieza a abrir su posición de lo que Él iba a hacer. Él no vino a llamar justos, que se creen justos, sino a pecadores. Porque Él sabía que toda persona que tenía pecado delante del Dios eterno está muerta. Porque la paga del pecado es muerte. Y nada más está esperando el ser humano
morir para ir al lugar que le corresponde de muerte eterna. Todos los seres humanos que mueren sin el perdón de sus pecados van al lugar que les corresponde, que es la muerte eterna. Por eso es que el Señor estaba hablando claramente: deja que los muertos, tus parientes, tus hermanos, tus tíos, tu abuelita, no sé si vivía su abuelita, entierre a su hijo. Tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por eso les digo que la iglesia somos un milagro de resurrección. Somos un milagro de resurrección. Todos los creyentes en Cristo hemos sido resucitados de los muertos para entrar al mundo de los vivos. Busca Juan 5:24. En capítulo 5 vemos estas palabras. Juan 5:24. El Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién es Jesús? Dios eterno. ¿Quién es Jesús? El creador del mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vean las palabras que Él dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al otro le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí está diciendo Él claramente, diciendo que el que cree en Él y cree en su palabra no vendrá a condenación, no va a ir al lugar de los muertos, que es la condenación eterna, sino ha pasado de muerte a vida. Yo a veces les decía: dáselo fuerte. Cuando a veces daba clases de primeros pasos, bueno, la di muchas veces. Cuando se hablaba de este versículo, le decía yo a mis alumnos: ¿ves dónde estoy parado? Y les decía: ¿ves esta raya que hay aquí? Les buscaba uno en el mosaico donde estuvieran. ¿Ves esta raya? Este es el lugar de la muerte. Pero el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a mi Padre, el que me envió, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte, y yo hacía acá, a vida. Tú tienes que entenderlo. Dios, Cristo Jesús, estaba hablándonos y diciéndonos: todo lo que existe alrededor de mí, de mi persona, es milagros, milagros, milagros. Por eso tu fe tiene que estar bien fundamentada, bien firme en Jesucristo, que puede hacer milagros. Y el más grande milagro es precisamente el de la salvación, el perdón de los pecados, porque para que hubiese esa salvación tuvo que morir el Hijo de Dios, y para poder morir tenía que dejar el cielo, venir a encerrarse en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, para poder ocupar el lugar nuestro en la cruz. Sufrió esos tormentos, esos azotes, esa corona de espinas, esos golpes, ese sangrar, porque la vida del hombre está en la sangre. Y dice la palabra: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, su sangre nos limpia de todo pecado.
y nos da de estar muertos, pasamos a vida. Una resurrección no física, como la que hizo Jesús, y pudiera regresarme más y regresarme a ver con Jesús. Sanó ciegos, sanó sordos, sanó paralíticos, hizo ver, echar fuera demonios por legiones, levantó muertos, levantó a Lázaro de entre los muertos, levantó al hijo de la viuda de Naín de los muertos. Nosotros, no es una resurrección física, es una resurrección espiritual que solamente podía comprarse y lograrse con la sangre de Jesús. Por eso es que cuando recibimos a Jesús, pasamos de muerte a vida. Nos estamos levantando, ahora sí que así, levantándonos de entre los muertos para formar un nuevo pueblo que tiene una nueva vida que se llama iglesia. La iglesia somos producto de un milagro glorioso. Así es que cuando veas a tus hermanos, cuando veas a la mijez, di: somos un milagro. Somos un milagro de resurrección. Somos un milagro para hablar de un Dios de milagros. Y con eso terminamos. El lugar de los milagros es la iglesia de Dios. Oye lo que te estoy diciendo. El lugar de los milagros es la iglesia de Dios. ¿Dónde esperas ver los milagros? ¿En el mundo? ¿Quién es el que obra los milagros? Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Lo vimos en el mensaje del domingo. En nuestros corazones, en nuestras vidas, la manifestación del poder y de la gloria de Dios está en cada hijo de Él que Él ha comprado con su sangre. Aquellos que lo han recibido en su corazón, a Cristo, han recibido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros para que vayamos por este mundo predicando a Jesucristo, que Él es el que puede salvarte de la muerte eterna. Predica el más grande milagro, entiéndelo. No es que sanes un cáncer, que sanen de SIDA. Eso es bueno y es un gran milagro. Lo más importante es hablarle a la gente que Cristo vive y que los quiere salvar de ir a la muerte eterna, de ir al infierno, y que ese milagro está en ti. Tú eres la muestra de que tú tienes vida eterna, de que eres una nueva criatura, de que has renacido de nuevo, y que le puedes hablar a la gente y decirle: Dios te ama, Dios te quiere y Dios puede salvarte hoy. Y ese es el más grande milagro que pueden recibir las gentes. No le vas a decir: vas a hacer un milagro. No, dile: Dios te va a salvar como me salvó a mí. Y después de eso viene una iglesia que fue llamada para hacer milagros. Yo no quiero que ninguno de ustedes, creyentes, yo no quiero que ninguno de ustedes se quede sin este conocimiento y esta revelación de lo que Dios ha hecho con nosotros y que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Dios ha hecho que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, y también hace que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y esta unción es para que tú prediques, para que tú enseñes, para que tú testifiques acerca de su amor, para que pongas tu mano sobre los enfermos y sanen. Dios está insistiendo mucho sobre la fe, porque viene un ataque muy fuerte
a la vida de los creyentes para que duden y caigan en incredulidad. El diablo está moviéndose para atacar la vida de las naciones, pero nosotros tenemos un Dios que vive y que es capaz de hacer que nuestra vara se convierta en una serpiente y que esa serpiente devore a las serpientes de los demonios. Es más, no necesitamos ni vara ni nada, sencillamente en el nombre de Jesús te vas fuera y los demonios se van y hay liberación y sanidad en el nombre de Jesús. Cuando en el cristianismo dejó de haber fe, estoy hablando de los cristianos, todavía muchos que hay hoy. Hay muchos cristianos que no tienen fe en que Dios obre milagros hoy. Parece raro, pero te los vas a encontrar. Muchos cristianos que tú les dices, es que tiene un cáncer, vamos a orar y va a ser sano. Dicen, sí, va a ser sano. Hoy me hablaron, me mandaron un mensaje, me dijeron, pastor, hay un nombre de una persona que está embarazada, creo que no está llegando a término el embarazo y está perdiendo líquidos y el doctor dijo que tenían que operar antes. Le aviso para que ore por él porque la van a meter a quirófano. Y en ese momento yo estaba haciendo ejercicio, dejé lo que estaba haciendo, cerré mis ojos, le dije, Padre, yo soy tu hijo, tu Espíritu Santo vive en mí y yo creo, Espíritu Santo, que tú nos has dado el poder y la autoridad para decretar milagros. Yo te pido, Padre, que esta mujer y el niño, niña, no sé qué sería, salgan bien. No sé por qué me lo mandaron. Yo ha de haber sido porque se estaba adelantando mucho, no sé. ¿Está alguien aquí que pueda darme el dato? ¿Mande? ¿Tú? 7 meses. ¿Debía de haber nacido? Le faltaba tiempo para continuar, pero ya empezó, tuvo la rotura. Entonces lo importante es que le pedí al Señor y le dije, Señor, declaro que salen bien los dos. Y el diablo inmediatamente, acuérdense, estamos en una lucha diaria. El diablo me dijo, las cosas van a suceder porque van a suceder. No tienes tú que estar orando ni diciendo. Y yo dije, Señor, las cosas suceden cuando tu pueblo declaramos que las cosas van a suceder. ¿Ande? Todo salió bien. Entonces me dicen ahorita que todo salió bien. Pero yo estaba tranquilo y dije, Señor, yo sé que va a ser de bendición. Y así hemos estado recibiendo respuestas de oraciones de gente que está enferma, de gente que ha tenido lesiones y que el Señor está sanando y está curando. ¿Por qué menciono esto? Porque el diablo no quiere que su iglesia, que no es, la iglesia del Señor Jesús, se levante poderosa para decretar y bendecir. Hay alguien que viene y me dice, pastor, hay una profecía en Ezequiel 37. Usted declare esa profecía sobre una persona.
Y le digo, Ezequiel 37 habla de una visión que Dios le da a Ezequiel, donde ve un valle de huesos secos. Y le pregunta a Dios al profeta, ¿ves esos huesos secos? ¿Será que tengan vida? El profeta le dice a Dios, Señor, tú lo sabes. Porque el profeta sabe que Dios sabe todo. El presente y el futuro son nuestros. Para Dios no hay futuro, hay un siempre presente. Y Él sabe todo lo que es. Por eso el profeta le dijo, tú lo sabes, Señor. Y entonces le dice, profetiza sobre esos secos, huesos secos, 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 secos. No hay oportunidad de vida. Huesos. Y le dice, profetiza, declara. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho. Dice, oíd palabra de Jehová. Seguimos leyendo. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos huesos, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Huesos. Y luego la profecía continúa. Después de los huesos se empezaron a juntar. Después que se juntaron los huesos, estaban todos revueltos. Quiere decir que se pusieron los huesos de la mano en orden, los huesos de las piernas, de las costillas, el cerebro, las vértebras, todos los huesos se pusieron y empezaron a ordenarse. Y después dice, profeticé pues como me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y así vemos que después profetiza tendones, los que unen los huesos con los huesos. Dice, miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Cuando yo entendí que la carne había cubierto, dije, Señor, yo sé que en todos esos huesos y en todos esos tendones y en todos esos músculos tú pusiste una nueva creación. Porque todo es una nueva creación sobre algo que ya estaba ahí, muerto, sin esperanza. Has puesto un nuevo corazón. Has puesto unos nuevos pulmones, has puesto unos nuevos riñones, has puesto un nuevo aparato reproductor, has puesto un nuevo cerebro, has puesto nuevos ojos, has puesto nuevo todo en aquellos huesos que no tienen esperanza. Pero profetízale, le dijo Dios, a lo imposible va a ser posible. Y dice que entró espíritu de vida. Y en esta noche eso es lo que Dios quiere decirte a ti. Hemos paseado por la Biblia, una Biblia que habla de Dios de milagros. No es un algo nuevo, no es una moda, es una realidad espiritual que Dios quiere que experimentemos. Y que esta iglesia se levante de ser unos huesos que no creen, que están incrédulos. Hoy nos levantemos diciendo, no nada más tenemos poder para profetizar vida sobre lo que aparentemente no hay esperanza. Podemos profetizar vida sobre familias, sobre hijos, sobre hijas, sobre esposos, sobre esposas, sobre problemas financieros. Podemos decretar, si tú lo crees, hoy va a ser los milagros. Hoy es el milagro. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar.
que vivo está, al Dios de milagros, voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Escucha, pon atención. Siempre que una iglesia, camina tomada de la mano de Dios, creyendo su palabra, van a producirse milagros. Y óyelo, tienen que ocurrir, porque Dios está aquí, y la presencia de Dios solamente ocurre en milagros. Por suceder, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Sé por la fe algo está por suceder. Yo sé. Está sucediendo en este momento en tu corazón. Algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, el Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre bendito, te doy gracias por hablar a mi corazón. Padre, yo creo que tú eres un Dios todopoderoso, el único Dios que existe, que vives en mi corazón, que me has dado vida eterna, que me has resucitado de entre los muertos y has puesto en mí tu poder y tu autoridad para declarar milagros financieros, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de ánimo y de gozo. Toda enfermedad es echada fuera de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Toda necesidad es subsanada en mi familia, en mi trabajo y en mi persona. Te doy gracias, Señor, por los milagros que tú estás desatando en este momento, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte. Quiero hacer una invitación. No se sienten. No se sienten. Hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida a Jesús y recibir el más grande milagro, el de tu salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna
Si ese es tu deseo, inclina tu cabeza ahí donde estás y repite conmigo esta oración. Dile a Dios: Dios eterno, reconozco que soy pecador o pecadora, que esta noche he escuchado tu voz. Como dice tu palabra, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy me declaro delante de ti que soy pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, Señor Jesús, y tu sangre me limpia de todo pecado. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte. Por la fe, algo está por suceder. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Yo sé. Levante su mano ahí donde está. Quiero darle gracias a Dios por ti. ¿Hay alguien que hizo esta oración esta noche recibiendo a Jesucristo? Si es así, no te quedes en tu lugar. Levanta tu mano. Si tú hiciste esta oración esta noche, Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a pedirles a los que hicieron esta oración, levanten su mano, pasen por acá. Pasen. Vengan acá al frente. Vamos a orar por ustedes. Los que levantaron su mano, no se queden en su lugar. Denles un aplauso fuerte. Está Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, el Dios de milagros. Quiero decirles que estas damas y este caballero y esta niñita, ahora Dios es su Padre y nunca las va a dejar. Es la salvación de sus almas. La Biblia dice que sus nombres están siendo escritos ahorita en el libro de la vida. Cuando nosotros nos toque partir de este mundo, no vamos a ir a la muerte, vamos a ir a la vida. Ya tenemos vida eterna, perdón de todos nuestros pecados. ¿Y saben qué es lo más precioso? Que Cristo ya está en sus corazones y va a bendecir sus hogares, va a bendecir sus familias. Tengan fe, tengan la confianza en Dios, porque Él las va a cuidar y los va a bendecir. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento bendiga a estas damas, a esta niña y a este caballero. Declaro, Padre, que tu salvación llega a sus vidas, llegó a sus vidas y llegó a sus casas también. Las bendigo y te pido que envíes ángeles a cuidarles y a protegerles todos los días. Gracias, Señor Jesús, porque ahora vives en sus corazones. Amén. Un aplauso fuerte. Les van a dar un abrazo allá atrás. Su nombre exalta, al que vivo está, el Dios de milagros. Voy a adorar, su nombre exalta, al que vivo está, al Dios de milagros. Pues yo sé, por la fe, algo está por suceder. Yo sé, por la fe, algo está por suceder. Yo sé, por la fe,
algo está por suceder. Levanta tus manos. Yo sé por la fe. Repite conmigo: Señor Jesús, Por suceder. te doy gracias por mi salvación. Te doy gracias, Señor, por la autoridad y el poder que has puesto en mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo, porque sé que los milagros están sucediendo en mi vida a partir de este momento, aquí y ahora. Amén. Dáselo fuerte. Que vivo está el Dios de milagros.